días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, señores y señoras, al Círculo Azul de la Salud de Ixomedical. Como todos los viernes, tocaremos un tema médico de interés común y que importante es porque son de las principales causas de consulta médica. Desafortunadamente, muchos no le hacemos caso, muchos lo damos como una condición trivial, que es una condición que va a ser pasajera, y puede ser que sí sea así. Sin embargo, la infección de las vías urinarias puede llegar a ser causa no solamente de la molestia orgánica, sino también una disfunción orgánica superior con insuficiencia renal, del daño renal, y finalmente, pues también es una causa discapacitante y de alto costo social, familiar y médico. Por lo tanto, no es una entidad que sea despreciable por su frecuencia. Ahorita tenemos como invitado aquí a un experto en infecciones de este tipo, que es el doctor Carlos Javier Sánchez, a quien le doy la más cordial bienvenida, médico infectólogo y que tiene una gran experiencia en el tratamiento de las infecciones de las vías urinarias, tanto superiores como inferiores. Y con quien platicaremos precisamente de la importancia de este problema, su diagnóstico, su comportamiento en la comunidad, su identificación, ¿verdad?, de tanto las causas débiles o lábiles o iniciales, como de las causas que pueden ya ser de carácter complicado. Entonces, doy la bienvenida al doctor Carlos Javier Sánchez. Doctor Javier Sánchez, por favor, si fuera tan amable de darnos una breve introducción a su currículum. Gracias, doctor Higuera Ramírez, maestro. Gracias, doctor. Y también a su papá, doctor Higuera Ballesteros, los dos directores del Hospital General de México. Y pues mi currículum rápidamente es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de la Secretaría de Salud, profesor de diferentes universidades, entre ellas la UNAM, Poli, La Salle. Algunas veces fui coordinador en la UAM, pero actualmente solamente doy clases en el Poli y en la UNAM en fisiopatología y propedéutica y en enfermedades infecciosas. Pues muy bien, como pueden ver ustedes, un currículum realmente muy profesional y que avala precisamente la gran actividad del doctor Carlos Javier Sánchez, hoy ubicado en el Hospital General de México, en el servicio de infectología, un servicio que fue de gran, y es hoy por hoy un servicio clave en la infectología del país. Pues doctor Carlos Javier Sánchez, ¿qué nos platica? ¿Qué le podemos platicar a nuestra comunidad sobre la infección de vías urinarias? Ok, voy a tratar de expresarme lo más sencillo posible, sin condiciones técnicas, porque creo que esto va dirigido a todo el público en general. Así es. Uno de los factores importantes es conocer la diferencia entre qué es la orina normal, qué es la micción normal y qué es lo anormal. Las niñas están amoladas desde que nacen, pues tienen problemas anatómicos diferentes al niño. Los genitales están más cerca del ano, y si hay una contaminación con el pañal o no le cambian el pañal en forma adecuada, hay un factor importante para que se presente una infección de vías urinarias. Otro de los factores primordiales y que yo creo que es muy importante, tratar en qué momento el niño va a dejar de utilizar el pañal y acostumbrarlo a su evacuación en la nica o en el baño, pero con las mejores técnicas posibles. Hoy por hoy van a un supermercado o a un mercado y la niña quiere ir al baño y entonces ahí hay una contaminación impresionante. Ese es un factor. Luego el tipo de ropa.
Otro factor importante es hasta qué momento controlamos los esfínteres. Los niños pueden tener enuresis nocturna por diferentes situaciones, por miedo, que nos está significando un factor psicológico importante, por abuso también, o es por defectos anatómicos. Y ya cuando se presenta más de los 6 años, 8 años y siguen orinándose en la cama y tienen un factor importante, pues va a haber una probable infección. Una probable infección. Ahora hay que demostrar la infección. Claro. Bueno, estos son los factores que en un momento dado tenemos que vigilar como sociedad, en nuestros pequeños, en nuestras niñas. El cuidado del pañal, el aseo de la región genital, el cuidado de ir a sanitarios donde las condiciones son precarias de higiene y esperando que, pues, revisar, ¿no? Debemos de ser muy cuidadosos. Existen ciertos tabúes en la educación de nuestros pueblos en donde, pues, no revisar a la niña, no tocarla, no hacer nada. Y en el niño todavía mucho peor, ¿no? Y alguna malformación que pueda tener que nos conduzca hacia un factor predisponente de la infección de vías urinarias. Pero ya estamos en ese terreno, ya. ¿Qué pasa con el adolescente y qué pasa con la mujer adulta y el hombre adulto y el adolescente? Ok, con los adolescentes, tanto hombre como mujer, pues pueden tener predisposición a una infección por los mismos factores, agravándose a otros más, como sería la actividad sexual. Y en las mujeres, partos, abortos, embarazos, son factores desencadenantes. Y en el hombre ya, si un hombre tiene una infección de vías urinarias entre los 20 y 45 años, vamos a decir que va muy asociado a una infección de transmisión sexual o algún daño anatómico. Que proporcionalmente son, no sé, voy a decir una cifra absurda, 71, 100 a 1. No es tan frecuente. Pero hay epispadias y pospadias que la uretra esté en un lugar inadecuado en la salida del pene. En su egreso. Y en cambio, ya en los hombres, pues se va a ir más o menos 1 a 1 mujer-hombre, pero después de los 55 años, 60 años, dependiendo de las causas, pero primordialmente por problemas en los hombres de próstata. Eso. Y ahí es lo que nos va a dar reducción de la micción, urgencia de la micción y problemas muy específicos de datos prostáticos. Eso es. Definitivamente existen ya cambios en la edad en el hombre que nos permite tener ese factor predisponente a la infección. Pero usted me comentábamos hace unos momentos que es una proporción prácticamente de 10 a 1. Sí, la infección 10 mujeres en la mujer, por un hombre. ¿Verdad? Y bueno, estos... Pero además, esas 10 mujeres Ajá. tienen cuadros repetitivos y recurrentes de infección de vías urinarias y eso era lo que tendremos que evaluar cuál es la causa de ese problema. Eso es lo más importante, ¿no? Que es un cuadro que se presenta posiblemente en la infancia, que a lo mejor cede por sí mismo, que yo lo dudo, pero bueno, se atenúa y luego a la época de la adolescencia se repite y luego es una enfermedad, una infección urinaria de las vías urinarias en la etapa reproductiva y luego esa etapa reproductiva son 3, 4, 5, 6 embarazos, 2, 3, los que sean, o X condición, y luego en edad adulta, en la tercera edad, cambios hormonales, de la mucosa, etcétera, y nos permite ahí. En esas etapas, ¿cuántos se resuelven como el único caso y cuántos de ellos van a pasar de ese niño o de esa adolescente mal identificada a la edad adulta?
Muy frecuentemente, doctor, muy frecuentemente. Debemos de tener un énfasis en el diagnóstico temprano, evitar las complicaciones y, si es posible, tratar esas complicaciones. Eso es muy importante, ¿no? Para lograr esto, doctor, me imagino, perdón, que usted pues recomienda, ¿no? ¿Tienes este problema? Ahorita le voy a pedir que nos mencione los síntomas cardinales de lo que pudiéramos identificar. Y ve al médico. Pero para ir al médico, como que dice uno, ay, pues, ¿para qué voy si no es mucha la molestia? ¿Sí? ¿Cuáles serían los síntomas que como comunidad, como sociedad, como padres de familia o incluso ya pareja, podemos nosotros identificarnos que tenemos un posible problema en las vías urinarias? Es muy diferente según las edades, pero si lo detectamos a tiempo y ponemos un ejemplo de los niños que pueden llegar y jugar a los bomberitos orinando como si fuera una manguerita, pues si el chorro es inadecuado y se va como abanico, si el chorro es en goteo, pues ya le debemos de dar un valor a esa característica del chorro. Y puede ser muy sencillo, probablemente necesite la circuncisión y con eso se resuelve el problema. Pero si penetra y se va hacia arriba, pues ya tendremos una infección más severa. Eso. Si estamos hablando de infecciones de vías urinarias bajas, pues todo lo que consideramos entre paréntesis anormal, hay que darle un valor. Eso. En medicina tenemos un concepto, nictámero invertido. La gente debe de orinar durante el día y no durante la noche. O orinar al dormirse y al despertar orinar. Eso sería totalmente lo normal. Pero si una persona, un niño o un adulto comienza a orinar muy frecuente durante las noches, debe de haber algún problema. Y ese problema hay que asociarlo. Otro sería la urgencia urinaria. Hoy por hoy, pues a veces se nos hace fácil que el niño esté moviendo las piernas, que esté moviendo el pie, que esté inquieto y que no aguante una hora de clase y tenga que ir al baño de inmediato y que el profesor lo reporte constantemente. Es que tiene que ir al baño a cada rato y los padres no hacen nada. O en su defecto, que orine la cama, como hace rato iniciamos, más de los 4 años en adelante. Eso es. O que su orina huela feo, penetrante, a uratos, que el calzón esté manchado, que se orine por cualquier causa. Habría que evaluar cuál es la causa por la cual se está orinando. Eso es. Y en la mujercita, doctor, ¿cuáles serían los datos clave que pueden decir ellas mismas a la mamá y la mamá considerarlos como una indicación para ir al médico? Urgencia urinaria. 1. Mal olor, secreción inadecuada de la orina, sangrado durante la micción y fiebres, malestares generales como poliuria, poliaquiuria, que es muchas veces orina o muy poquito orina, pero muy frecuente. Ahora, en la infección de las vías urinarias, ¿se presenta la fiebre como un punto cardinal? No, ya cuando se presenta esto ya es muy importante. Eso, ya. Y a veces la fiebre nos va a orientar a que tiene una infección de vías urinarias como médicos. Eso es. Pero cuando le damos valor y tenemos ya experiencia e interrogamos sobre esa situación. Pero no hay que, generalmente en estas pequeñitas, en estas jóvenes adolescentes, no hay. Las manifestaciones es el ardorcito urinario y la frecuencia urinaria, lo que, y los que usted nos... malas características de la orina, si tenemos juicio de revisarlo, claro, desde el color de la orina.
Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos como padres de familia, estar muy al pendientes. En el varoncito, que no tenga enuresis, que no orine muy frecuentemente, o se orine en la cama, que su orina no huela mal, que no gotee. Hay que revisar a nuestros niños, hay que estar pendiente, hay que quitarnos esos tabús de que el macho y el hombre va al baño solo. No, 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 no. Los primeros años de la vida son de mucho cuidado. 2, en la niña, ya sabemos, la mal olor de la orina, el cuidado del aseo regional que ha recalcado el doctor Carlos Javier Sánchez, y las malas condiciones. Doctor, tenemos que ir al médico forzosamente a que, si no tenemos manifestaciones, veamos al médico por prevención de este tipo de... Tenemos que tener un control, vigilancia, y tratar de evaluar que la persona no presente una anormalidad que lo consideramos entre paréntesis normal. Eso es. Por ejemplo, una mujer embarazada en el primer trimestre va a tener algunos datos de infección de vías urinarias por compresión de la vejiga, y en el tercer trimestre compresión de los ureteros. Pero eso nos puede llevar a una infección más severa, hasta amenaza de aborto. Eso. Entonces, vean ustedes cómo no es una infección y no es una condición banal. No es una condición que digamos, ay, es como es mujercita, tiene una infección de vías urinarias. No. Finalmente, doctor, estamos llegando al final del programa. Siempre que llegamos a estas partes, se nos acaba el tiempo, los ingenieros están machaque, que ya se acabe el tiempo. Y quiero mencionarle una pregunta así muy... ¿Sirven los remedios caseros como los pelos de elote? Hay para el tratamiento condiciones del pelo de elote, el palo azul, que son características de té y que se ponen en infusión, pero pues lo que están provocando es que el paciente se hidrate y orine, y quizás en forma adecuada limpie vías urinarias. Pero una de las técnicas muy importantes es acidificar la orina, ponerle vitamina C, y con eso las bacterias no crecen en vías urinarias. Yo creo que hoy está mejor recomendarle luego algún medicamento que los limones, doctor, porque están carísimos para la vitamina C. Sí. Pero en fin, pues señoras, señores, creo que tenemos la opinión del experto, los consejos del experto. Es una condición que debemos de darle valor, que tenemos que tener mucho cuidado por la repercusión que puede tener de irse a la cronicidad, y la cronicidad dañar el órgano superior de la vía urinaria, que es el riñón, y con ellos llevar una calidad de vida realmente muy deteriorada. Quiero darle las gracias al doctor Carlos Javier Sánchez por su presencia e invitarlo para próximas entrevistas aquí en nuestro Círculo Azul de la Salud de Ixomedical, que se despide de ustedes el día de hoy. Soy el doctor Francisco Higuera Ramírez, quien conducirá este programa como todos los viernes, y quien les da a ustedes las gracias por haber estado con nosotros. Tengan un gran fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.